La carretera hacia Pripyat era un corredor desierto de asfalto agrietado y maleza devoradora. El silencio no era natural, sino impuesto, como si una voluntad invisible hubiera arrancado el sonido del aire desde hace décadas. La vieja señal de tránsito oxidada que marcaba la entrada a la zona de exclusión seguía en pie, doblada por el tiempo, cubierta por musgo. Decía, en ruso: zona restringida. Acceso prohibido. Peligro biológico y radiológico. 4 figuras con trajes protectores avanzaban lentamente hacia la ciudad fantasma. Cada paso era medido, cada respiración pesada tras los filtros. El equipo lo lideraba Irina Koval, una doctora en psicología especializada en trauma colectivo, pero con una obsesión personal: Chernóbil. Su padre había desaparecido la noche del 26 de abril de 1986, uno de los ingenieros del turno de emergencia en el reactor. Nunca se encontró su cuerpo. Ahora, 39 años después, Irina no solo venía a estudiar el pasado. Venía a enfrentarlo. La acompañaban 3 personas con razones tan oscuras como las suyas. Marko Lebedev, es soldado de operaciones especiales ucranianas, contratado por Irina como escolta. Había peleado en Donbass y sobrevivido a cosas peores que la guerra, según él. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que cruzaba desde la ceja hasta la mandíbula. No hablaba mucho, pero sus ojos nunca dejaban de escanear el entorno. Sofía Kravets, periodista independiente, conocida en círculos alternativos por investigar fenómenos paranormales en lugares olvidados por la historia. Su canal online, Verdad en las Ruinas, había documentado desde asilos abandonados hasta catacumbas bajo Kiev. Para ella, Pripyat era la joya final. No buscaba pruebas, buscaba revelaciones. Y por último, Yuri Antonov, técnico en drones y equipos de vigilancia, el más joven del grupo. Su familia vivió a 30 kilómetros de la planta nuclear cuando ocurrió el desastre. Su madre murió de cáncer, su abuela enmudeció para siempre. Él quería respuestas. No científicas, sino espirituales. Sentía que algo lo llamaba desde ese lugar. Ingresaron por el acceso sur, donde las verjas corroídas ya no ofrecían resistencia. El aire estaba inmóvil, cargado de un olor agrio y metálico. Pripyat surgía entre los árboles como una herida congelada en el tiempo, edificios soviéticos desmoronados, ventanas negras como ojos muertos, parques devorados por el bosque rojo. Una ciudad donde la vida no fue interrumpida, sino distorsionada. Estamos dentro, dijo Irina, consultando su medidor Geiger. Los niveles son tolerables, por ahora. El grupo se dirigió al primer punto de descanso, el hospital municipal, uno de los sitios más contaminados tras la explosión, donde se trató a los primeros bomberos irradiados. Las camillas seguían allí, oxidadas. Los instrumentos quirúrgicos estaban dispersos como si el personal hubiera huido en medio de una operación. El aire tenía ese olor a moho antiguo y sangre reseca que ninguna década puede borrar. Yuri lanzó un dron al aire para tener vista panorámica. A través del monitor, observó los techos colapsados, los árboles invadiendo aulas, la mítica rueda de la feria aún en pie, solitaria. Pero algo lo detuvo. ¿Qué fue eso?, murmuró. En la pantalla, una figura humana se movía entre los pasillos del edificio de enfrente, captada en visión térmica. Alta. Estática por unos segundos, luego caminó con lentitud hacia la sombra. Tenemos movimiento, alertó Yuri. Alguien está aquí. Marko desenfundó su pistola y salió sin decir palabra, con pasos firmes. Subió por las escaleras, cruzó las salas quirúrgicas y llegó al ala derecha del hospital. Allí encontró una figura sentada entre los escombros. No era una persona. Era una muñeca, calcinada y sucia, pero con los ojos aún brillantes de cristal. Su cabeza giró levemente hacia él al ser recogida. Un sonido apenas audible, como un clic dentro de la porcelana, hizo que Marko la soltara. Al tocar el suelo, la muñeca rió. Una risa infantil, metálica, artificial. Sofía,
grabando todo, murmuró. Esto no es una broma. Esto es una advertencia. Irina inspeccionó el lugar. Había huellas recientes en el polvo. No eran suyas. No eran humanas. El patrón era extraño, como si quien las dejó arrastrar a pies descalzos con dedos largos. Esa noche, acamparon dentro del hospital, en una de las salas menos contaminadas. Encendieron linternas, revisaron grabaciones, tomaron notas. Yuri dejó su grabadora de voz encendida en el pasillo, para captar sonidos nocturnos. No pudieron dormir. El aire parecía tener peso. Desde las paredes, en medio de la oscuridad, se escuchaban crujidos, respiraciones que no venían de ellos, y algo más profundo, algo que se parecía mucho al llanto de una mujer. Cuando recuperaron la grabadora al amanecer, escucharon la cinta. Lo que oyeron los dejó paralizados. Una conversación en ruso antiguo, con dos voces, masculina y femenina. Decían frases como: la carne no basta. Debemos sellarlo con el alma. Si cruzan la grieta, lo traerán de vuelta. El reactor nunca se apagó. Solo cambió de forma. Irina apagó la grabadora, con la mirada clavada en la puerta. Yuri estaba blanco como papel. Sofía temblaba. Marcos simplemente dijo: esto no es un sitio maldito. Esto es un santuario para algo que aún vive. La luz del amanecer apenas penetraba la densa capa de nube sobre Pripyat. El cielo parecía un lienzo pintado con ceniza y óxido. El grupo empacó en silencio. Nadie mencionó lo que había oído en la grabación de la noche anterior. Las palabras aún pesaban en el aire, como una amenaza latente. Al salir del hospital, Irina notó algo que le heló la sangre: el entorno había cambiado. Las señales que habían dejado con tiza fluorescente ya no estaban. Las marcas de sus pasos habían desaparecido. Y lo más inquietante, el reloj en la torre del edificio administrativo marcaba exactamente las 1:23:45. La hora exacta de la explosión del reactor número 4. Debe ser una coincidencia, intentó decir Sofía. O algún loco que juega con nuestras cabezas. Pero en el fondo, nadie lo creía. Caminaron por el centro abandonado de la ciudad, cruzando avenidas devoradas por las raíces. De vez en cuando, se detenían ante los murales soviéticos derruidos, retratos de trabajadores, de niños sonrientes y utopías oxidadas. Cada imagen parecía mirarlos con tristeza, o con advertencia. Al llegar a la escuela secundaria número 3, Irina insistió en entrar. Tenía una corazonada. El lugar, a pesar del abandono, estaba sorprendentemente intacto: pupitres alineados, pizarras aún con escritura ilegible, libros descompuestos en las bibliotecas. Pero todo estaba cubierto de una fina capa de polvo blanco, como ceniza. En una de las aulas, Yuri encontró algo imposible: un cuaderno de clases con anotaciones recientes, fechado en octubre de 2024. Irina hojeó las páginas. Al principio eran normales: lecciones, nombres de alumnos, horarios. Pero al llegar al final, las letras se volvían frenéticas, deformes, como garabatos escritos por una mano en trance. Había frases incoherentes. El núcleo tiene ojos. El reflejo ya no me obedece. La ciudad no recuerda. La ciudad es recordada. Y símbolos, decenas de símbolos en espiral, círculos partidos, figuras geométricas deformadas. Uno de ellos coincidía exactamente con el símbolo que Irina había encontrado en los papeles secretos de su padre, años atrás. Sofía intentó tomarle una foto, pero su cámara parpadeó, y se apagó. ¿Batería?, preguntó Irina. No, Sofía abrió el compartimiento. Está derretida. Como si hubiera sido expuesta a fuego por dentro. Yuri bajó al sótano de la escuela, donde se encontraba el búnker antinuclear. Allí encontró una sala cerrada con una cadena oxidada.
Forzándola con una palanca, ingresó a una habitación pequeña donde colgaban mapas de Pripyat, pero no la ciudad actual. Era un doble, un reflejo invertido, como si fuera una Pripyat especular. En esos mapas, algunas zonas estaban tachadas con rojo. Otras tenían anotaciones en cirílico que decían: actividad en aumento, no entrar, zona de resonancia. Esto es una reconstrucción mental, dijo Irina, estudiando los mapas. Como si alguien estuviera reconociendo la ciudad desde otro lado. No con ojos, sino con memoria. De repente, las radios del equipo se activaron solas. Un ruido estático dio paso a una voz grave, apagada, como si hablara a través de una pared de concreto. Unidad 3. Contención fallida. La puerta ha sido forzada. Reversión iniciada. Repetimos, Unidad 3. Contención fallida. La señal se repitió 2 veces, luego cesó. Y entonces se escuchó la alarma de evacuación. Un aullido metálico, como el que sonó en 1986 cuando se ordenó la evacuación de Pripyat, surgió desde el horizonte. Pero no venía de un altavoz moderno. Venía desde dentro de la Tierra, como si un sistema anticuado y muerto hubiera sido revivido por una voluntad ajena. Eso no puede ser. No hay sistema operativo aquí. Todo está desactivado, gritó Yuri. Marco, con el arma en mano, se volvió hacia ellos con el rostro blanco. Hay algo allá afuera. Desde el segundo piso, Irina lo vio. Una figura. Alta, sin rostro, envuelta en una bata blanca manchada. Caminaba por la calle con un movimiento errático, como si sus huesos estuvieran rotos. Y tras ella, caminaban más. Decenas. Silenciosas. Distorsionadas. Deambulando por la ciudad. Los 4 huyeron del edificio. La niebla comenzaba a cubrir las calles de nuevo, pero ahora con un tono verdoso, enfermizo. Correr se sentía como nadar en aceite. Se refugiaron en la antigua estación de bomberos, donde cerraron puertas y ventanas. Afuera, se escuchaban pasos. Lentos. Constantes. Nunca se detenían. Dentro, encontraron registros antiguos de llamadas de emergencia. Una en particular, grabada en cinta, les heló la sangre. La voz de un hombre gritaba: no son humanos. Son réplicas. Nos están copiando. Chernóbil fue una puerta, no un accidente. Ciérrenla. Ciérrenla. Luego, silencio. Y al fondo de la cinta, como un susurro: ya es tarde. El amanecer llegó sin que nadie del grupo hubiera dormido. La niebla verdosa persistía, pegándose a los cristales de las máscaras como si tratara de filtrarse dentro. Marco estaba inquieto, cada pocos minutos miraba por las rendijas hacia la calle. Las figuras que habían visto la noche anterior ya no estaban, pero las huellas seguían allí. Huellas humanas, sí, pero duplicadas, como si cada pie dejara 2 marcas diferentes, una apenas desfasada de la otra. Esto no es solo un lugar, murmuró Irina. Es un espejo roto. Sofía, que había revisado el cuaderno hallado en la escuela, apuntó algo importante. Algunas de las frases se repiten cada cierto número de páginas, pero escritas al revés, como si fueran para alguien que las lee desde el otro lado. El grupo decidió abandonar la estación de bomberos y avanzar hacia un punto más alto para vigilar la zona. El lugar más cercano, el Hotel Polisia, un edificio de 9 plantas que en su día fue orgullo arquitectónico soviético, ahora convertido en un esqueleto gris. Subieron con precaución. Los pasillos estaban llenos de escombros y muebles podridos, pero no había señales de animales, ni siquiera de insectos. Era como si todo organismo vivo evitara ese edificio. En el 6º piso encontraron una puerta cerrada con llave. Marco la forzó y, al abrirla, se detuvieron en seco. La habitación estaba intacta.
No tenía polvo, no tenía moho, no tenía olor a muerte. Una alfombra roja cubría el suelo, las cortinas eran de terciopelo limpio, la cama estaba hecha con sábanas blancas y planchadas. Sobre una mesita, una radio reproducía música soviética de los años 80, con una nitidez imposible en un lugar sin electricidad. Sofía dio un paso adentro, y el aire se volvió más cálido. Una sensación extraña se apoderó de todos, familiaridad. Es como estar en casa, susurró Yuri, con un temblor en la voz. Irina notó algo en el espejo del armario. No reflejaba sus movimientos en tiempo real, había un retraso de un segundo, como si el espejo mostrara un recuerdo inmediato. Y lo peor, en la imagen, no estaban solos. Detrás de cada uno de ellos había otra figura, idéntica pero más pálida, con ojos vacíos. Marco rompió el espejo con la culata de su arma, pero el vidrio no se fragmentó como debería. En lugar de caer al suelo, se disolvió en humo negro que se dispersó por la habitación. Entonces comenzaron las voces. Primero fueron susurros, luego más claras, y lo más perturbador, eran voces conocidas. Voces de familiares muertos. La madre de Yuri, el hermano de Marco, la abuela de Irina, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que volvieran a casa. No contesten, ordenó Irina. No son ellos. Pero Yuri no pudo resistir. Avanzó hacia el armario, como si algo lo atrajera. Marco intentó detenerlo, pero Yuri lo empujó con una fuerza inhumana. Cuando abrió la puerta del armario, el interior no mostraba ropa, sino un pasillo oscuro, idéntico al del hotel, pero cubierto de una neblina roja y con figuras inmóviles a cada lado. Una mano salió de esa niebla y lo agarró del brazo. Yuri gritó, pero fue arrastrado hacia adentro con un tirón brutal. El armario se cerró de golpe. Golpearon, forzaron la puerta, pero dentro ya solo había un espacio vacío y polvoriento. Yuri había desaparecido. Sofía, entre sollozos, encendió la radio intentando buscar algún patrón en la interferencia. Entre la música distorsionada, surgió una frase repetitiva en ruso. El reflejo ya es más fuerte que el original. El original no sobrevivirá. Irina sintió entonces un ardor en el antebrazo. Al levantar la manga, vio que en su piel había un símbolo marcado, como una quemadura reciente, una espiral descendente, idéntica a las del cuaderno encontrado en la escuela. Marco, con el rostro desencajado, solo dijo: «Tenemos que llegar al reactor. Lo que sea que esté pasando, viene de ahí». Afuera, la niebla roja había comenzado a extenderse por toda la ciudad. El descenso por la escalera del Hotel Polisia fue lento, denso, como si el tiempo mismo se hubiese vuelto más pesado. Cada escalón parecía más alto que el anterior. Los relojes estaban detenidos. La radio seguía reproduciendo el mismo fragmento de música distorsionada una y otra vez. Afuera, la niebla roja había crecido. No flotaba, reptaba. Se deslizaba por las calles como si tuviera voluntad propia, extendiéndose entre los escombros, penetrando en los edificios, abrazando los árboles. El aire olía a hierro oxidado, a sangre vieja. Sofía no hablaba desde la desaparición de Yuri. Llevaba su cámara colgando del cuello, pero no filmaba. Solo miraba al vacío, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. Irina le puso una mano en el hombro, pero ella la apartó. «Él está ahí, lo escucho, me llama». Marco mantenía su rifle al frente, aunque parecía más por instinto que por confianza. Cada tanto se detenía, apuntando a la niebla. Juraba ver siluetas caminando en paralelo, justo al borde del campo visual. El plan era claro: llegar al reactor. Irina estaba convencida de que la anomalía dimensional se originaba allí. Algo había quedado incompleto durante la catástrofe del 86. No fue solo una explosión, fue una apertura. «Mi padre sabía lo que hacían allí», dijo Irina mientras avanzaban. «Él no murió por la radiación. Fue parte de algo más. Un experimento. Un sacrificio.
Sofía levantó la mirada. ¿Sacrificio? Hay documentos. Un proyecto soviético clasificado. Intentaban contener una anomalía detectada en el núcleo, algo que no debería haber existido. El proyecto Kliuch, la llave. Chernóbil no solo era una central, era una cerradura. Caminaron en silencio hasta llegar a la plaza central de Pripyat. Allí, algo nuevo les esperaba. Frente al viejo centro cultural, el pavimento se había resquebrajado. Del suelo emergía un monolito negro, cubierto de símbolos en espiral. No estaba allí el día anterior. Esto es reciente, murmuró Marco. Esto está vivo. Irina se acercó. El monolito latía, como si tuviera pulso. Al tocarlo, una visión la sacudió como un rayo. Una ciudad bajo tierra. Idéntica a Pripyat. Pero al revés. Oscura, húmeda, con cielos sin estrellas. Figuras sin ojos caminaban en círculos, repitiendo los últimos minutos antes del desastre. Sus reflejos bailaban sobre charcos negros. Y en el centro, un corazón mecánico, pulsando con rabia. Volvió en sí jadeando. Sofía había comenzado a sangrar por la nariz. Marco la sujetó. Tenemos que salir de aquí. Esta ciudad está reflejándose sobre sí misma, está duplicándose. Irina, temblando, apuntó al horizonte. No. No está duplicándose. Está reemplazando lo que conocemos. La Pripyat original está siendo reemplazada por su reflejo invertido. Si no cerramos la puerta, será permanente. Siguieron adelante hasta llegar al bosque rojo. Allí, los árboles estaban más retorcidos que nunca. Las hojas eran de un rojo profundo, enfermizo. No crujían al pisarlas, sus ramas soltaban un chillido, como si fueran nervios tensados. Este lugar no está contaminado por radiación, dijo Marco. Está contaminado por algo más. En el centro del bosque hallaron lo que parecía ser una entrada, una vieja tapa de acero con el símbolo del átomo. No figuraba en ningún mapa. Irina la reconoció por una foto en los archivos secretos de su padre. Un acceso al laboratorio subterráneo experimental, sellado después del desastre. Lo abrieron con esfuerzo. Dentro, el aire estaba caliente. Los pasillos eran estrechos y descendían en espiral, exactamente como el símbolo marcado en la piel de Irina. Las paredes estaban cubiertas por placas metálicas corroídas. A medida que bajaban, empezaron a ver marcas, huellas humanas mezcladas con otras más extrañas, como si algo arrastrara extremidades deformes. Y allí, en una sala circular, descubrieron la verdad. Un mapa tridimensional de Pripyat, proyectado en una pantalla aún parpadeante, pero no era la ciudad actual, era la ciudad espejo. En el centro del mapa había una anotación en ruso. Zona de fusión activa. Umbral estable. Núcleo vivo. ¿Núcleo vivo?, preguntó Sofía. Irina tragó saliva. El reactor no solo explotó. Dio nacimiento a algo. Un patrón de conciencia, energía e información. Un ente. En ese momento, se activó una alarma en el sistema. Luces rojas. Puertas que se cerraban solas. Pasos. Pasos múltiples, acercándose desde el túnel. Marco apuntó su arma, Irina encendió su linterna. Las figuras comenzaron a aparecer. Ellos mismos. Siluetas idénticas a Irina, Marco y Sofía, pero con ojos vacíos y rostros quemados. No caminaban, se deslizaban. Y sus bocas no hablaban, pero de sus gargantas salía un sonido imposible. El eco invertido de sus propias voces, como si alguien reprodujera sus pensamientos al revés. Irina gritó: «¡Corred!». Pero cuando volteó para escapar, ya era tarde. Sofía no estaba.
En su lugar, una figura con su rostro idéntico la observaba, sonriendo. La espiral en su frente ardía con un resplandor rojo. Irina comprendió entonces que los reflejos no venían del otro lado. Venían de aquí. De dentro. El túnel subterráneo vibraba como si una criatura gigante respirara bajo tierra. Las luces parpadeaban, y el sonido de pasos replicados se acercaba desde múltiples direcciones, sin lógica espacial. Los pasillos no eran solo corredores, se comportaban como un laberinto que se reconfiguraba con cada segundo, como si el mismo espacio estuviera perdiendo la cordura. Marco e Irina corrían entre sombras, esquivando puertas que se cerraban solas y escaleras que descendían más de lo posible. Cada giro los llevaba más profundo, no solo en la tierra, sino en algo que no sabían nombrar. Sofía había desaparecido. Solo su voz permanecía. A veces suave, a veces desgarrada. Resonaba por los túneles como un eco atrapado en piedra. No pedía ayuda. Solo repetía frases sin sentido. La otra, soy yo. La otra me mira. Me recuerda. No fue un accidente. Fue una apertura. En una sala circular revestida de plomo y concreto, Irina y Marco encontraron una consola antigua. Los monitores mostraban señales vitales, cámaras térmicas y un mapa de Pripyat, pero no la ciudad actual. Era la otra. La ciudad espejo. En esa versión, cada edificio tenía duplicados, pero distorsionados. Las escuelas eran cárceles, los hospitales estaban llenos de camillas ocupadas por figuras inmóviles, y el reactor ardía como una herida abierta. ¿Qué es esto?, susurró Marco. ¿Un modelo? ¿Una proyección? Irina negó con la cabeza. No. Es una transmisión. Una transmisión constante desde el otro lado. Desde la ciudad reflejada. De pronto, un zumbido fuerte los hizo cubrirse los oídos. Las pantallas comenzaron a mostrar sus rostros, pero alterados. Ojos sin pupilas. Piel agrietada. Sonrisas forzadas. Y detrás de ellos, un reactor palpitante, orgánico, como si tuviera costillas metálicas y un corazón hecho de radiación viva. Irina se tambaleó hacia atrás, tocando una consola. Al hacerlo, activó una grabación antigua, fechada 27 de abril de 1986, un día después del accidente. La voz era clara, firme. Proyecto Clutch, fase final. El núcleo no se apagó. Se reconfiguró. Está consciente. Alimentado por los miles que murieron. Intenta replicarnos. No en lo físico, sino en lo esencial. Está generando copias. La ciudad ya no nos pertenece. Este no es un sitio de muerte. Es una incubadora de almas reflejadas. Irina palideció. La frase final era la misma que había encontrado en las notas de su padre. Mientras intentaban escapar del complejo, las puertas comenzaron a abrirse solas. No había figuras esperándolos esta vez, solo sus reflejos. No caminaban, se deslizaban, invertidos, como imágenes distorsionadas por un espejo quebrado. Marco apuntó su rifle, pero no disparó. Su reflejo lo miraba fijamente, y luego reprodujo su infancia frente a él, su casa en invierno, su madre cantando, su hermano pequeño muerto por la guerra. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Están hechos de nosotros, dijo Irina. Son nuestra culpa. Nuestros traumas. Nuestros recuerdos. No son entidades vivas, son reflejos alimentados por lo que dejamos atrás. Los reflejos comenzaron a replicarse, multiplicándose en las paredes, en los monitores, en las superficies brillantes. Pripyat ya no estaba al borde de un umbral. Estaba fusionándose con su versión inversa. Irina tomó una decisión. Había una última coordenada en los mapas, una instalación sin nombre cerca del reactor 4. No aparecía en ningún registro,
pero en el modelo tridimensional era el epicentro. El punto de fusión. Allí, según los datos, se encontraba el núcleo vivo. Un ente no físico, no biológico, pero con capacidad de conciencia. Mientras salían al exterior, la ciudad ya no era la misma. Las calles habían cambiado de posición. Los edificios se movían, como si fueran piezas de un rompecabezas reconfigurándose. Las estatuas lloraban sangre negra. Los postes de luz estaban encendidos, pero en lugar de electricidad, destellaban recuerdos en imágenes flotantes, una boda soviética, una evacuación, un niño muriendo en brazos de su madre. Todo se sobreponía a la realidad actual. Pripyat era ahora un mosaico de vidas pasadas, duplicadas, absorbidas. Marco cayó de rodillas. Ya no estamos vivos aquí. Solo somos ecos. No somos visitantes, somos parte de esto. Irina lo obligó a levantarse. Todavía no. No hasta cerrar la puerta. Caminaron hacia el reactor. El verdadero. O al menos, lo que quedaba de él. Pero antes de cruzar el puente, una figura los bloqueó. Sofía. O algo con su rostro. Vestía su ropa. Tenía su voz. Pero algo en sus ojos estaba al revés. Pupilas que giraban hacia adentro. Una sonrisa forzada como de fotografía antigua. No se puede cerrar, dijo con tono dulce. No es una puerta. Es un espejo sin fondo. Y todos estamos ya del otro lado. Marco apuntó. Irina no se movió. Y entonces, en un instante imposible, ambos vieron su propio reflejo en el rostro de Sofía. Y sus reflejos sonreían. La figura con el rostro de Sofía permanecía inmóvil, bloqueando el acceso al corazón de la zona. Su voz ya no era del todo humana. Era una mezcla de murmullos, ecos deformados, como si hablara desde múltiples gargantas al mismo tiempo. No hay regreso, decía. No hay frontera. Solo espejo. Ustedes lo rompieron cuando buscaron entender. Lo que vive bajo Pripyat no puede ser destruido. Porque no vive, se refleja. Irina, temblando pero decidida, activó el dispositivo del cinturón de plomo que había tomado del laboratorio subterráneo, un sello de contención electromagnética diseñado décadas atrás por científicos soviéticos que comprendieron, demasiado tarde, que el reactor no albergaba energía, sino conciencia. No vinimos a destruirlo, dijo. Vinimos a sellarlo. Marco apuntó su rifle a la figura. Disparó. Una explosión de carne irreal y sombra se deshizo ante sus ojos. El reflejo de Sofía se quebró como vidrio, y en su lugar, el verdadero cuerpo de Sofía cayó al suelo, sin vida, con los ojos en blanco. No, susurró Irina, cayendo de rodillas. No fue asesinada. Fue absorbida, replicada, convertida en emisaria de ese otro mundo. El reactor apareció finalmente ante ellos, una mole titánica de metal corroído, cubierto de líquenes negros que latían con vida propia. La zona estaba completamente transformada. No había signos humanos. Solo estructuras orgánicas brotando del concreto, costillas de hierro, nervaduras de cables, tumores de uranio vivo. En el centro, como un altar, flotaba un núcleo transparente. Dentro, algo se movía. No tenía forma, pero sí intención. Cambiaba de color, de ritmo, de densidad. Era como observar una conciencia primitiva soñando desde el centro del mundo. Irina activó el sello. El suelo tembló. El núcleo reaccionó. De su interior emergieron docenas de figuras humanas, hechas de luz negra, humo y metal derretido. No atacaban, simplemente se acercaban, susurrando en voz baja. No son enemigos, dijo Marco. Son los que no escaparon. Las víctimas. Los reflejados. El sello comenzó a vibrar violentamente. La ciudad respondía.
Las estructuras de Pripyat se invertían, edificios colapsaban y se reconstruían al revés. Relojes giraban hacia atrás. Las voces de los desaparecidos se alzaban en un lamento que no era del todo humano ni del todo comprensible. Irina sintió que su sangre se volvía pesada. El sello le quemaba la piel. Comenzó a flotar, sostenida por un campo invisible, con los ojos en blanco. El núcleo la miraba. No con ojos, sino con memoria. Entonces lo comprendió todo. El accidente no fue un error humano. Fue el intento desesperado de cerrar una fisura abierta desde otra realidad. La fisura aún sangra. Y el único modo de sellarla es con una conciencia completa. Una ofrenda voluntaria. Tiene que ser alguien que recuerde, susurró Irina. Alguien que lleve la memoria de todos. Alguien que contenga las almas atrapadas. Marco corrió hacia ella. No. No puedes hacerlo. Pero era tarde. Irina, temblando, se entregó al núcleo. Su cuerpo se desintegró en miles de fragmentos de luz oscura, flotando hacia el reactor. El núcleo se contrajo, y luego, con un rugido sordo, colapsó sobre sí mismo. El cielo de Pripyat cambió. La ciudad reflejada comenzó a desvanecerse como un espejismo. Las estructuras deformes se derritieron, los reflejos se disolvieron, las voces se apagaron. Marco cayó de rodillas, solo, entre los escombros. Una última luz roja brilló en el horizonte. Y luego, silencio absoluto. Semanas después, una expedición de rescate enviada por el gobierno ucraniano ingresó en Pripyat. No encontraron a nadie. No hubo señales de Irina, Marco o Sofía. Solo una cosa nueva. Un monumento de concreto negro en medio de la plaza central. Sin inscripciones. Sin origen. Los científicos que lo analizaron detectaron una radiación inversa. No emitía partículas, las absorbía. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba, los sensores captaban lo mismo. Una mujer, de pie frente al reactor, con la mano alzada hacia el cielo. Rodeada de figuras sin rostro. Y detrás de ella, una ciudad duplicada, congelada en el reflejo de un mundo que nunca existió.